Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron el domingo? Amén. Siento que el pastor trajo una palabra muy linda. Amén. En realidad edificó mucho mi vida. Amén. No tengo mucho de conocer al pastor Erwin. Amén. Él pertenece a la asamblea, ¿verdad?, de la cual nosotros también formamos parte de y convivimos. Amén. Y no había tenido todavía la dicha de confraternizar con él, nomás había escuchado, ¿verdad?, que cuando voy a las juntas ministeriales, como él vive hasta Yuba City, ¿verdad?, él está allí, pero a través de video. Yo sé que ahí está un pastor que se llama Edwin, ¿verdad?, pero nunca, ¿verdad?, pues había todavía interactuado con él, ¿verdad?, o estableciendo una hermandad. Pero el día de la convención, ¿verdad?, para los que estuvieron ahí presentes, o sea, ahí estuvo el pastor, ¿verdad?, y ahí ya pude, ¿verdad?, platicar un poquito más con él. A mí me di cuenta que a él también le gustaba reírse, ¿verdad?, y me cayó bien. Amén. Y pues lo invitamos, ¿verdad?, y estuvo con nosotros el día domingo, ¿verdad?, y hizo muy buen trabajo, ¿verdad?, trajo una palabra muy hermosa, ¿verdad? Pues primeramente Dios, ¿verdad?, lo vamos a estar creyendo con nosotros más seguido. Amén. La convención que la asamblea tiene aquí, hermano, en San Diego, también la están teniendo en Yuba City. Amén. De hecho, cayó en las mismas fechas de la conferencia Mao. Si no hubiera dicho a los que fuéramos, pues aquí en Yuba City, pero nos echamos un viajecito. Amén. Y allá pasando la noche. Amén. Pero pues cayó a las mismas fechas, ¿verdad?, de la conferencia Mao, ¿verdad? Así que pues obviamente pues no podemos apoyar, ¿verdad?, en presencia. Tal vez el próximo año, no sé, estaba pensando si tal vez cambiar la conferencia Mao para, ¿qué sigue después de agosto? ¿Septiembre? A cambiarla para septiembre, tal vez también, dependiendo de cómo, ¿verdad?, agendemos nuestras actividades a fin de este año. Amén. Pero tal vez haga ese cambio, ¿verdad?, para si hay disponibilidad, ¿verdad?, en algunos podamos ir, ¿verdad?, a apoyar allá al pastor, ¿verdad?, a la convención que se va a tener, ya que pues esa convención también es parte de la asamblea, ¿verdad?, y por las iglesias de aquí pues se van también hasta allá. Amén. Pero pues ya no meditaré. Amén. Primero tengo que ver si sea sabio, porque a veces siento que los invito aquí al parque y no van, hermanos, ¿se imaginan hasta yo así? A ver, no, yo creo que voy a tener que esperar un poquito más, ¿verdad?, convencerlos. Amén, gloria a Dios. Pero no es por hacerlos sentir mal, hermano. Amén. Pero sí tenemos que tener un poquito más de espíritu de convivencia. Amén. Amén. Porque somos iglesia y eso es iglesia. Amén. La iglesia en el libro de Hechos, hermano, tenían comunión casi todos los días, ¿no? Todos los días, ay, que es una fiesta, ¿verdad?, hay que juntarnos, hay que comer juntos. Amén. De hecho, cuando tenían Santa Cena, hermano, no era así como nosotros la tenemos. Cuando tenían Santa Cena es que tenían primero un convivio, primero comían, primero participaban del alimento y ya después de ese alimento tenían la Santa Cena. Amén. Es como lo acostumbraban a hacer. Amén. Pero había mucha convivencia, hermano, ¿verdad? Ellos no batallaban en esa área, ¿verdad? Y yo creo que esa es un área que nosotros podríamos y deberíamos de mejorar. Amén. Porque, por ejemplo, yo veo la iglesia del pastor Fernando Mitre, el pastor le dice, vamos a ir para ahí, la iglesia corre para allá, hermano. No, vamos a ir a aquella actividad, y la iglesia corre para aquella actividad. Amén. Y yo digo, vamos para allá y como que no, pastor. No sé, ¿verdad?, que me ha faltado en esa área. Obviamente la culpa es mía, no de ustedes, porque yo soy el que está enfrente. Amén. Así que nadie tiene la culpa, hermano, ¿verdad? Simplemente tal vez la manera en que yo he dirigido, tal vez no he promovido mucho eso. Amén. Pero creo yo, ¿verdad?, que sí es algo que deberíamos de promover más, ¿verdad? Tal vez empezar aquí entre nosotros. Amén. Primero nosotros mismos tener salidas al parque, ¿verdad?, cositas así, y poquito a poquito ir, ¿verdad?, ir animándonos, que creo yo que tal vez el próximo mes tengamos algo así, ¿verdad?, que ya se los tenés, pero ya es muy pronto, ¿verdad? Tengo que pedir días en el trabajo, ¿verdad?, y no me dejan hacerlo sin un mes de anticipación. Pero tal vez el próximo mes, ¿verdad?, pido un sábado, ¿verdad?, y tengamos una salida a la playa, al parque, una fogata allí, ¿verdad?, y pasemos, ¿verdad?, una tardecita ahí comiendo, ¿verdad?, y alabando a Dios y dando testimonio, etcétera, ¿verdad?, un convivio entre nosotros, ¿verdad? Pasitos, baby steps, ¿verdad? ¿Cómo se dice baby steps en español? ¿Baby steps también?
pasos de bebé. A ver, pero creo yo que para el próximo mes, tal vez tengamos algo aquí entre nosotros, ¿verdad? Y así ir promoviendo un poquito más, ¿verdad? La convivencia, amén, o sea, las salidas y el pasar tiempo juntos, amén, y así irnos poquito a poquito, amén. Ya siento como que a algunos no les está gustando. ¿Cómo está Dios, hermano? Amén, ¿verdad? Debe de ser así, amén, debe de ser así, amén. Así que poquito a poquito, ¿verdad? Vamos a ir trabajando en ello. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa el día de hoy para estudiar tus sagradas escrituras. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor mío, para poder seguir creciendo en la revelación de tu palabra, para poder seguir recibiendo la sabiduría del cielo. Gracias por estos bellos tiempos que nos das para poder alabarte, adorarte, Señor mío, y poder escucharte. Ayúdame a hacer un buen trabajo, no para mi gloria, sino para que cada palabra que salga de mi boca sea entendible a los oídos, Padre mío, y sus vidas sean edificadas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, continuamos con la epístola primera de Corintios. El día de hoy ya estamos en el capítulo 5. Amén, capítulo 5 de primera de Corintios. ¿Cómo se les echa la epístola hasta ahorita? El capítulo 4 estuvo medio duro, ¿verdad? Esta es una epístola de mucha corrección, hermano. Toda la epístola es pura corrección. Amén. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo error de la iglesia de Corintio, un nuevo problema al cual el apóstol Pablo va a comenzar a dirigirse para corregir. Amén. En el capítulo 1 iniciamos, ¿verdad?, el problema de que se estaban dividiendo. Amén. Se estaban peleando concerniente liderazgo, predicadores, amén, dividiéndose los unos entre los otros, amén. Y el apóstol Pablo tocó concerniente este error para corregirlo del capítulo 1 al capítulo 4, amén. Y hoy en el capítulo 5 iniciamos un error nuevo, amén, en el cual el apóstol va a iniciar toda una corrección concerniente este problema, amén, así como lo hizo en el capítulo 1 concerniente el problema que se nos reveló ahí, amén. Amén. Así que iniciamos capítulo 5, verso 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Este es el nuevo problema con lo que vamos a lidiar, amén. El primer problema era la división que había entre ellos, amén, porque se estaban peleando por líderes. Y ahora el nuevo problema con el cual vamos a lidiar es un problema de fornicación, amén, de inmoralidad sexual, amén. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y cuando dice entre nosotros, se está refiriendo a la iglesia, amén, a la congregación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuál era la fornicación a la cual Pablo se está refiriendo? Este nuevo error que vamos a estudiar en el capítulo 5, amén, al cual se refiere como fornicación, es que el hijo de un padre se estaba acostando con su madrastra, amén, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, amén. Algo lo cual Pablo dice, ¿verdad?, que tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Aquí la palabra gentil, hermano, se está refiriendo a gente mundana, amén. No se está refiriendo a no judíos convertidos a Mesías, amén. La palabra gentil en el Nuevo Testamento, conforme el contexto, usted tiene que poner atención, hermano, porque a veces la palabra gentil se está refiriendo a no judíos convertidos a Jesucristo, o a veces se está refiriendo a paganos. Es otra manera de referirse a gente mundana, amén. Usted tiene que saber leer la palabra conforme el contexto. Si se está refiriendo a no judíos convertidos a Mesías, o si se está refiriendo a gente inconversa, amén. En este caso, la palabra gentil se está refiriendo a gente inconversa. Lo que Pablo está diciendo, hermano, cuando dice: y tal fornicación
O sea, que un hijo se meta con su madrastra sexualmente, ni aún se nombra entre los gentiles, está diciendo que aún en el mundo inconverso esto es normal. O sea, Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que tengamos en la iglesia, en la congregación, en un pueblo que tiene el Espíritu Santo, que tiene palabra, amén, que está la gracia de Dios sobre sus vidas? ¿Cómo es posible que en este tipo de ámbito tengamos a un hijo de un padre acostándose con su madrastra, cuando ni aún en el mundo inconverso eso es normal? O sea, aún en el mundo inconverso, hermano, con el poco conciencia que tienen, sabe que eso no es muy adecuado de hacer. Ahora, en un ámbito donde se supone que ya tenemos una conciencia transformada, que ya tenemos una nueva naturaleza, cuando ya sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se supone que tenemos el Espíritu y la palabra, estar cometiendo tal acto, no, hermano, no hay excusa para ello, porque se supone que eres alguien más capacitado para hacer el bien y apartarse del mal que alguien inconverso. Y para estar haciendo eso en la congregación, hermano, ¿cómo puede tener excusa o justificación? Amén. Es lo que Pablo está diciendo. Verso 2. Y vosotros estáis envanecidos, están siendo arrogantes. ¿No deberéis más bien haberos lamentado? O sea, en vez de estar peleándose, hermano, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, oye, que no se dan cuenta que tienen un problema más grande que ustedes, tan arrogantes espiritualmente son. Ni espiritualmente, carnalmente, a ver, más bien dicho. Tan arrogantes son, se andan peleando que yo soy de Jesús, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolo. Y miren lo que está pasando entre ustedes. Y vosotros estáis tan envanecidos, ¿no deberías más bien haberlos lamentado? En vez de estar peleándose por eso, no, más bien no deberías estar llorando, clamando por la situación inmoral sexual que se está viviendo en su congregación. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió ¿qué? Tal acción? O sea, no habían lidiado con el problema. Estaban más enfocados dividiéndose por Pedro, por Pablo, por Apolos, por Jesucristo. Estaban más enfocados con esto, hermano, que con lidiar con el problema de inmoralidad sexual que estaba en la congregación. Que eso es lo importante por lo cual deberían estar enfocándose y no estar dividiéndose por líderes. Pero por estar cometiendo este primer error, estaban ignorando este segundo error. Y en vez de expulsar a este varón de la congregación, aún, hermano, estaban permitiendo que el acto continuara. Verso 3. Ciertamente yo, refiriéndose a él mismo, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Amén. Presente en espíritu porque ejerció un liderazgo sobre la iglesia, porque oraba por la iglesia, por el hecho de que él había levantado, ¿verdad?, la obra en Corintios. Presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Amén. Ahora aquí, hermano, hay un tema muy importante que uno tiene que tocar. Amén. Cuando Pablo dice he juzgado, amén. Eso es un tema muy controversial, hermano, porque ya ve que la Biblia nos enseña el no juzgar, amén. Pero hay otras posiciones en la Biblia, como este texto, que vemos que tenemos que juzgar, amén. Y a veces, ¿verdad?, nace una controversia en el pueblo entre, pues, o juzgamos o no juzgamos, o es correcto juzgar o no es correcto juzgar, porque hay textos donde nos enseñan que no juzguemos, pero hay otros textos que nos enseñan el hacerlo, amén. Y es que, hermano, todo es contexto, amén, todo es contexto. Cuando la Biblia nos enseña el no juzgar, está hablando de no condenar, amén. Y cuando la Biblia nos enseña de juzgar,
amén, nos está hablando, hermano, de corregir problemas para el bienestar. Amén. ¿Podemos entender eso? En palabras más simples, no debemos de juzgar para condenar. Debemos de juzgar para corregir un error, para hacer bien. Amén. Así es como esto funciona. Amén. Y esto es lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Está juzgando no para condenar a la persona, que ahorita vamos a ver eso más adelante, sino que está juzgando a la persona para corregirla. Y que en esa corrección, el fin de esa corrección sea para salvación, aunque la corrección sea dura. Amén. Eso es como funciona, hermano, el juzgar en la iglesia. No juzgamos para condenar, juzgamos para corregir, para un determinado fin, que es el bienestar y edificación. Amén. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es la sentencia, el juicio de Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, tenían que reunirse la congregación, amén, para tomar esta acción que el apóstol Pablo iba a asignar. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la iglesia y los líderes tienen la autoridad de hacer esto. Amén, es lo que está diciendo. Amén. Esta sentencia que yo estoy a punto de ejecutar, tenemos la autoridad de Jesucristo para ejecutarlo. Amén. No estamos haciendo algo fuera de nuestra autoridad. No estamos haciendo algo fuera del reino de Dios. Estamos haciendo algo que nos concierne hacer y nos es debido hacer y tenemos autoridad para hacer. Amén. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Él tal sea entregado a Satanás. Esa es la sentencia. Él tal sea entregado a Satanás. Pero recuerda, hermano, que Pablo está juzgando no para condenar, está juzgando para corregir, para un determinado fin de hacer bien. Amén. Recuerden eso. Amén. Y aquí se nos va a dar, hermano, el ejemplo. Amén. Cómo se usa este tipo de autoridad que tenemos para juzgar. Amén. Dice, Él tal sea entregado a Satanás. Eso escucha muy duro, muy fuerte, pero es lo que se está haciendo y es la sentencia que se está dando. Él tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Aquí comenzamos a ver el propósito. Hay un propósito, hay una razón por la cual Pablo está juzgando de esta manera. Amén. Él te ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea ¿qué? Salvo. Y ya comenzamos a ver, hermano, qué tipo de juzgar está llevando a cabo. Amén. No está simplemente juzgando para condenar al muchacho, si es que era un muchacho o ya un adulto, no sé, pero no está condenando al varón, amén, simplemente para mandarlo al infierno. Amén. No está haciendo eso, no está juzgando de esa manera. Está juzgando y está juzgando duramente, pero está juzgando para corregir con el propósito de que esa corrección le haga un bien a ese varón. De esa manera está juzgando. Y la sentencia es que Él se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Lo que esta sentencia es esto, hermano. Amén. Vamos a correr a este varón de la iglesia. Ya no lo quiero en la congregación entre ustedes. Lo vamos a expulsar, entregarlo al mundo para que allá afuera sea golpeado. Porque cuando uno se aparta de la gracia de Dios, hermano, cosas duras suceden a tales personas. La misma Biblia nos enseña, hermano. Amén. Y Jesús enseñó concerniente al mundo espiritual, cuando un corazón no se mantiene lleno del Espíritu, no se mantiene limpio, amén, en las cosas de Dios, las cosas de las cuales fue liberado terminan volviendo, atacando su vida y aún peor. Amén. Esto es lo que Pablo está haciendo, hermano. Amén. Está sacando y expulsando
a este varón de la congregación para que el mundo le dé golpes. Para que el mundo, amén, le traiga aflicción a su vida. Aflicción, amén, con el propósito que lo haga a él razonar y entrar en sí como el hijo pródigo. De que una vez que ya está comiendo entre los cerdos y que está viendo qué tan mal le está yendo allá afuera, cuando él pensó que le iba a ir mejor, pero se da cuenta que le está yendo peor, y que cuando estaba en la iglesia, en la voluntad del Padre, tenía todo y le iba bien, pero ahora en el mundo se da cuenta que le está yendo muy mal y que está sufriendo. ¿Qué hizo este sufrimiento con el hijo pródigo? Lo ayudó a arrepentirse, lo ayudó a reconocer su error, lo ayudó a entrar en sí y a darse cuenta que había hecho mal, le ayudó a destruir la carne. Ese es el propósito de esta sentencia, hermano. Pablo está expulsando a este varón de la iglesia para que se quede allá solo en el mundo. No tenga, amén, el apoyo que estaba teniendo, el respaldo que estaba teniendo, sino que quede solo allá afuera y vea lo que es vivir sin Dios y sin su gracia. Y una vez comienza a experimentar el dolor y la aflicción, ese dolor y aflicción destruyen su carne, o sea, lo hagan humillarse, reconocer su error, pedirle perdón a su padre y a la congregación, corregirse, arrepentirse para volver a la salvación y no terminar perdido. Amén. Así que esta es la razón por la cual Pablo está haciendo lo que está haciendo. Parece ser muy duro, hermano. Amén. Pero hay una razón detrás de ello. Amén. Y lo que Pablo está haciendo aquí, hermano, es muy sabio. Es muy sabio. Amén. Pablo, recuerde que Pablo se consideraba un padre espiritual de esta iglesia. Y a veces como padres, hermanos, no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir y cometemos un grave error. Nos metemos demasiado. Siendo ya adultos, no estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos. Nos metemos demasiado y no dejamos que la vida les enseñe, hermano. Y que Dios los corrija a través de esos golpes y de esa zarandeada que Satanás les está poniendo. Y que Dios pueda autorizar esos hechos para ayudarlos a ellos volver en sí y dejar de estar poniendo excusas y empezar a buscar a Dios de todo corazón. Pero a veces es el mismo amor, hermano, que nos hace doler por la situación de nuestros hijos, no nos permite actuar con sabiduría. Y lo que Pablo está haciendo aquí, hermano, es algo con lo cual muchos padres a veces en la iglesia fallan. Estoy hablando en general. Lo he visto muchas veces. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de padres con niños de 5 años, de 6 años. Estoy hablando con padres que tienen mi bebé de 30 años. Mi bebé de 25 años. O para algunos, caramba, mi bebé de 40 años. Y todavía le anda solapando, chiqueando sus errores, sus pecados y su vida desenfrenada. Pues obviamente, hermano, ese hijo nunca va a estar puesto en una situación donde realmente se ha retado a cambiar, porque sabe que cada vez que algo está mal, hermano, puede correr a mami y papi y le ponen su curita. No está en una situación, hermano, en la cual se vea ya sin esperanza y que nadie le ayude, en la cual él se dé cuenta, caramba, la he regado. No tengo a nadie que me ayude. Tengo que correr hacia Dios. Ya no me queda de otra. Eso es lo que Pablo está haciendo con este varón. Amén. Él lo está haciendo como padre espiritual. Amén. Pero de aquí podemos aprender, hermanos, nosotros como padre en sangre. Amén. Y doy este consejo por el hecho de lo he visto demasiado, hermano, en el tiempo que he estado pastoreando. Amén. Demasiado. Amén.
Y no se dan cuenta a veces los papás que por no dejar que la vida los golpee, porque les duele a ellos, están haciendo más un mal que un bien, porque no están permitiendo que sea Dios que obre, ellos son los que están tratando de obrar en ellos. Eso es algo con lo cual debemos de tener cuidado, hermano. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de sus niños de 5 años, hermano. Estoy hablando ya de, ¿verdad?, de esos bebés de 25, de 30, de 40, de 50. Amén, gloria a Dios. Amén. Continúo. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. Este orgullo, hermano, esta necedad, arrogancia que tenían, amén, que no los estaba llevando a ver su error para corregirlo. Esto los había cegado y por causa de hecho no habían tomado una sabia decisión, habían tomado una mala decisión. Que si no se corregía, hermano, iba simplemente a seguir grabando la situación de la congregación. Por eso termina diciendo en el verso 6, ¿no sabéis que un poco de levadura, qué hace? Leuda toda la masa. O sea, no saben que si no corrigen este error, las cosas van a empeorar. Si por su arrogancia, hermano, su necedad, siguen enfocándose en cosas que no deberían de estar enfocándose, y en lo que sí debería estar en su enfoque, no se están enfocando. Lo que están permitiendo es que esa levadura siga empeñando más la masa, y el problema se va a estar haciendo más grande y más grande, y la situación no va a mejorar. Ahora tú no vas a tener solamente a uno metiéndose con su madrastra, van a tener varias familias con problemas de fornicación e inmoralidad sexual. Todo por no haber tomado acción cuando tuvieron que haber tomado acción. Amén. Esa es la importancia, hermano, de corregir problemas en su momento. Amén. Cuando un hermano, hablando ya en la familia natural, ve a otro su hermanito haciendo algo que está mal, y su papá no lo corrige, y especialmente si no lo corrige frente del otro hermano, algo que yo de niño me molestaba, amén, que mi papá hacía, es que cuando nos corregía todos juntos. Yo pues, ¿yo qué tengo que ver eso? Pero nos corregía todos juntos. Ay, pero eso es algo sano, hermano. Porque así el otro hermanito se da cuenta que eso es lo que hizo su hermanito, no está bien y que no tiene que hacerlo un día. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando en la familia natural, si el padre no corrige a un niño que está haciendo mal y tiene hermanos, ¿qué van a hacer los hermanos? Van a terminar haciendo lo mismo. Si el padre nunca corrige a ese niño, a ese hijo que está llevando una acción equivocada, la influencia en la hermandad, hermano, es muy grande, tanto en la natural como en la espiritual. Amén. Es así por el tipo de conexión que tenemos. Amén. Por eso es que tanto así como una familia natural, si no se corrige a un hijo que está haciendo mal, tarde que temprano los otros seguirán los mismos pasos. También lo mismo en lo espiritual, porque hay mucha influencia aquí, hermano. Hay mucha influencia entre nosotros. Amén. Hay una conexión íntima, familiar. Amén, que aunque usted diga, no, ¿verdad?, eso no me va a afectar a mí, ¿verdad?, si no se corrige, ¿verdad?, termina afectando a ciertas personas. Amén. Y es importante corregir estos errores, amén, antes de que crezcan a algo mayor que termine dañando a más personas. Así como en la familia natural, si el padre se quiere asegurar, amén, que los otros hijos no terminen cometiendo el mismo error, pues tiene que corregir el error del hijo que cometió ese error, no tanto para que ese hijo no vuelva a cometer ese error, sino para que los otros sepan que lo que se hizo está mal y que ellos no tienen que seguir ese ejemplo. Pero si tú no corriges, ¿qué estás diciendo? Ese ejemplo se puede seguir. Lo que tu hermano hizo, tú también puedes hacerlo.
Y entonces, ¿qué se crea? Caos en vez de orden. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano, cuando dice: no sabes que un poco de levadura leva toda la masa. No sabes que si no corrigen este error, se va a hacer algo más grande. Y van a tener a más personas siguiendo este ejemplo. Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Amén. O sea, quítense, amén, ese pecado. Quítense de encima, amén, esa perversidad, para que seas nueva masa, para que otra vez, ¿verdad?, puedan operar sanamente, puedan estar correctamente, ¿verdad?, como congregación y como iglesia, amén, y no, ¿verdad?, estar enludados de perversidad y de pecado en un lugar que debe de ser santo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y no tenemos lo que dice, sin levadura como sois. O sea, Pablo estaba hablando del hecho de que aún eran iglesia. Amén. Pablo estaba hablando del hecho de que aún son hijos de Dios. Por eso dice, sin levadura como sois. Amén. Por lo que Cristo, ¿verdad?, había hecho por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso no cabe el hecho de que tienen pecado entre ustedes, del cual se tienen que deshacer de ello. Porque se supone que ustedes son sin levadura. O sea, se supone que ustedes son ya gente santa, gente consagrada, gente que ya han sido transformados, que ya han sido justificados por la fe en Jesucristo. Si son sin levadura, pues quiten la levadura. Amén. Es lo que está diciendo. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Hablando, ¿verdad?, de lo que Cristo hizo por nosotros, conectándolo con la fiesta de la Pascua. Amén. Como dije, somos justificados por medio de la sangre del Señor, que Él nos quitó la levadura, o sea, el pecado. Amén. En la Pascua, hermanos, se celebra por el hecho de que cuando el Señor, amén, iba a derramar su ira en Egipto, amén, se sacrificó un cordero, ¿verdad?, y esa sangre se puso encima de las puertas, ¿verdad? Y por causa de esa sangre, la ira de Dios no mató los primogénitos, amén, sobre los hogares judíos que tenían la sangre, amén, gloria al Señor. Y por causa de esa misma sangre, amén, pues nosotros, ¿verdad?, somos librados de esa ira, amén, y somos limpiados de la levadura que nos condena, amén. Y como Cristo ya fue sacrificado por nosotros, como Cristo, ¿verdad?, ya nos marcó con su sangre, amén, y nos ha limpiado de ese pecado, de esa levadura, amén, no deberían de tener esto entre ustedes. No debería de existir esta perversidad. Desháganse de ella. Amén. Ya Cristo los limpió. Cristo, ¿verdad?, murió por ustedes. Ya los justificó, ya los santificó. Quiten esta perversidad, ¿verdad?, entre el pueblo. Y algo, hermano, que no hice mención de, me estoy acordando ahorita, amén, es de los principios de la ley que Pablo está siguiendo, hermano, en esta porción, amén, de la Escritura, específicamente en la sentencia. Miren, en la ley de Dios habla concerniente de la sexualidad, amén, específicamente en Levíticos habla mucho de ello. Y se habla, ¿verdad?, que mujer que se meta con bestia, hombre que se meta con hombre, ¿verdad?, o mujer que se meta con mujer, hijo que se meta con su madre, amén, etcétera, ¿verdad? Son personas que han de ser cortados del pueblo, y que sentencia de muerte ha de ser ejecutada sobre ellos, amén. Y aquí miramos como Pablo está siguiendo estos principios de la ley,
Amén. Si tú conoces la ley, luego te das cuenta como Pablo, amén, está tomando la decisión que está tomando, no nomás por nomás, sino que él está teniendo la ley en mente. ¿Por qué corrió a este varón de la congregación? Porque en Levíticos dice que cuando un varón se mete con su mamá, tiene que ser cortado del pueblo. ¿Y qué hizo Pablo? Lo cortó del pueblo. ¿Por qué Pablo lo está entregando a Satanás para muerte, para destrucción de la carne? Porque en Levíticos enseña que tales personas son dignos de muerte. Noten, hermano, como Pablo está siguiendo principios de la ley, esto es lo tremendo, hermano. Amén. Y aquí miramos como Pablo utilizaba la ley para enseñar, utilizaba la ley para corregir. Amén. Gloria a Dios. Ahora, obviamente, ¿verdad? La ley enseña que cuando se acuesta un varón con varón, cuando se acuesta una mujer con bestia, cuando se acuesta un varón con su mamá, amén, etcétera, deben de morir. Esa es la sentencia, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios y en Cristo Jesús es vida eterna. Amén. O sea, la ley de tales actos demanda muerte. Pero entonces, ¿por qué no matamos cuando se levanta un homosexual? Porque aquí no están mandando a apedrearlo, porque se metió con su mamá y la ley no ha sido abolida, la ley sigue en pie, no ha sido abolida. Pero entonces, ¿por qué Pablo no está mandando que apedreen a este hombre, amén, que se metió con su mamá? Y todo esto, hermano, tiene que ver con lo que Pablo está diciendo, que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que nos libra de la ira de Dios. Amén. Por causa del nuevo pacto, hermano, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amén, tenemos una gracia sobreabundante que permite, hermano, que se ejerza la paciencia de Dios sobre la humanidad, con tal de darnos tiempo de que el hombre se arrepiente y proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Por causa de ese sacrificio y de esa sangre, actos como estos que merecen la muerte, amén, no se ejecuta la ira de Dios, porque hay una sangre que detiene esa ira, hermano. Pero ese juicio tarde que temprano va a llegar, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Amén. Y aunque ahorita esa gracia sobreabundante que está permitiendo, amén, que la paciencia de Dios esté operando y dando tiempo al hombre para que proceda al arrepentimiento, amén, tarde que temprano, si estas personas que cometieron todos estos actos dignos de muerte, si no toman, hermano, la oportunidad que se les dio, van a tener que enfrentar esas consecuencias. Amén. Las van a tener que enfrentar, porque el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y por causa de Cristo Jesús, por causa de esa sangre, amén, gracias al Señor, aun cuando se cometen actos como estos, a pesar de que la ley aún no ha sido abolida y sigue en pie, hermano, por causa de la sangre de Jesucristo, amén, podemos ver, hermano, que tenemos gracia para cuando se cometen errores como estos, no ser apedreados o ejecutados, ya sea por el pueblo o por la ira de Dios. Porque según Levíticos, hermanos, si el pueblo no tomaba acción, Dios tomaba acción. Si el pueblo, hermano, no apedraba al varón que se acostó sexualmente con su mamá, Dios lo tomaba en cuenta. Y tarde que temprano Él derramaba juicio, porque su justicia lo demanda, hermano. Si se comete un acto malo, la ley demanda que haya justicia. Si alguien, verdad, se roba algo, ¿qué demanda la ley? Justicia. No se puede ignorar. Si no, no es ley. Si roba algo, demanda justicia. Amén. Y en Levíticos, hermano, si el pueblo no hacía justicia con tales actos, Dios mismo se encargaba de hacerlo.
Pero por causa de que estamos en un mejor pacto, hermano, tenemos gracia por la sangre de Jesucristo, que nos está dando tiempo, hermano, para proceder al arrepentimiento, sin que se manifieste la ira de Dios. Pero la ira de Dios se manifestará, hermano. Se manifestará. Así que es mejor ahorita aprovechar, hermano. Corregirnos donde tenemos que corregirnos. Cambiar donde tenemos que cambiar y mejorar donde debemos de mejorar. Y no tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar, porque acuérdate, un día la ira sí se va a manifestar, aunque ahorita la gracia, la sangre la esté deteniendo. Un día la ira sí se va a manifestar. Pero esa es la razón, hermano, de todo esto. Pero podemos ver como Pablo está manteniendo los principios de la ley en mente cuando está aconsejando y corrigiendo. Lo cortó del pueblo. Levítico dice que cuando un hombre se mete con su mamá se ha cortado del pueblo. Lo cortó del pueblo. Levítico dice que cuando un hombre se mata con su mamá debe de ser puesto a muerte. Lo mató, no físicamente, pero espiritualmente se lo entregó a Satanás. Para destrucción, para muerte. ¿Pero muerte de qué? Su carne. Pero puede ver cómo Pablo está teniendo la ley en mente. O sea, toda la sabiduría que está utilizando ahorita, toda la sentencia, amén, que está ejecutando, está basada en la ley, en los principios de la ley de Dios. ¿En qué verso íbamos? Verso 8, ¿verdad? Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. Ahora, hermano, no tenemos algo aquí muy importante, de igual manera. Así que celebremos la fiesta. Noten que Pablo le está diciendo a la iglesia que celebren la fiesta judía. Amén. Y no les está hablando metafóricamente, les está hablando literalmente. Les está diciendo a la iglesia de Corintios que celebren las fiestas judías. En este caso les está diciendo que celebren la fiesta de la Pascua. Amén. La iglesia primitiva, hermano, en su mayor parte era judía, no gentil. Por lo tanto, aún se practicaba, hermano, muchas cosas judaicas. Y era natural que en esas prácticas los gentiles participaran. Amén. La Biblia en sí al gentil no le demanda, hermano, estas cosas, pero tampoco se las prohíbe. ¿Entienden eso? No se nos demanda a nosotros y no se nos demanda judaizarnos. Amén. Pero tampoco se nos prohíbe. De hecho, la Biblia nos exhorta a estudiar la ley mosaica, aún siendo gentiles. Nos exhorta a estudiarla y aprender de ella. ¿Qué fue lo que dijo el concilio en Jerusalén cuando estaban hablando de este tema? Amén, porque se estaban peleando. Bueno, debemos de judaizar los gentiles, debemos de circuncidarlos, hacerlos, verdad, que guarden kosher, la dieta alimenticia judía, y que guarden todas estas cosas que los identifican como judíos según la ley de Dios. Debemos hacerlos guardarlos o no, y estaban peleando por causa de esto, porque no sabían si sí o si no. Amén. Y todos están hechos. Fueron al concilio de Jerusalén, ahí estuvo Pablo, amén, estuvieron debatiendo este tema. Amén, y ya después terminaron decidiendo, ¿verdad?, conforme la alianza del Espíritu Santo, miren, no molesten a los gentiles con estas cosas. No los molestan que con las fiestas, amén, con la circuncisión, no los molesten con esas cosas. Solo con que vivan una vida santa delante de Dios, en que no anden fornicando, que no anden comiendo sangre, que no anden viviendo en idolatría. Y ya ellos pueden seguir estudiando la ley. Se acabó la ley, se predica. Ellos pueden seguir estudiándola y aprendiendo de ella. Pero en el tiempo de los hechos, hermano, no es sorprendente ver que muchas de las iglesias mesiánicas, o sea, las iglesias que creían a Mesías, amén, celebraron las fiestas judías. ¿Por qué? Porque su mayor parte eran judíos, hermano. A diferencia de nuestro tiempo, conforme los tiempos fueron avanzando, el número de gentiles fue superando el número de judíos. Y la iglesia, amén,
de Jesucristo comenzó a convertirse más en gentil. O sea, comenzó a llenarse más de gentiles que de judíos, a eso me refiero. Amén. Y como gentiles no tenemos tales prácticas, pues se fue perdiendo eso, hermanos. Porque como gentiles, pues no tenemos esas prácticas. No guardamos el día de reposo, no guardamos la circuncisión, amén, no guardamos las fiestas judías, porque no se nos demanda de nosotros. Y como no se nos demanda de nosotros, sino las prácticas que teníamos, amén, pues obviamente conforme el número de la iglesia comenzó a crecer en gentiles, pues se fue perdiendo eso, hermano. Amén. Pero en sí, la iglesia primitiva, en su mayor parte, todos aún estaban celebrando estas cosas. ¿Por qué? Porque en su mayor parte todos eran judíos. Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad?, que aquí hubiera 80 personas. De esas 80 personas, ¿verdad?, 70 eran judíos y no más 10 gentiles. ¿Por qué crees que iba a pasar, hermano? ¿O si iban a celebrar el día de reposo? ¿Iban a celebrar las fiestas judías? Amén. ¿Iban a estar practicando la circuncisión? Y obviamente entre todo ese movimiento, cuando se celebraban las fiestas judías, pues ¿usted cree que los 10 gentiles iban a ir ese día? No, pues iban a estar participando. Amén. Y iban a estar, ¿verdad?, allí juntamente con el pueblo. El día de reposo se congregaban. Pues ustedes creen que no iban a dejar de trabajar, ¿verdad?, y hacer esto y ir, ¿verdad? Pues si se reunían, pues iban a participar de ello también. Amén. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad?, y entendamos este tema. Amén. Era por el hecho de que en su mayor parte, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, el judaísmo era muy rico. Amén. Entre el pueblo, entre la fe. Comenzó a crecer el número, ¿verdad?, del pueblo de Dios y aumentar más en gentiles que en judíos. Y pues obviamente por causa de que no tenemos tales prácticas y no se nos demanda, pues se fue perdiendo esto. Amén. Ahora, ¿debemos de celebrarlas? Pues obviamente, hermano, como dije, no se demanda de nosotros. Si las celebramos, pecamos. Pues no, hermano, ¿cómo vamos a pecar si las celebramos? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿se nos demanda? No, hermano, no se nos demanda de nosotros. Nomás conságrate a Dios. Amén. Y vive en la fe en Jesucristo. Amén. Recuerda, hermano, y hemos hablado mucho concerniente a este tema, ¿verdad? Está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la circuncisión es que el judío se salva por la fe en Jesucristo sin necesidad de desjudaizarse. No tiene que dejar las fiestas judías, no tiene que dejar la circuncisión, no tiene que dejar el día de reposo, no tiene que abandonar el kosher, son convicciones para él. Amén. No tiene que abandonar esas cosas. Son los que lo identifican según la ley como judío. Solo no tiene que abandonar esas cosas. Hace bien de seguir practicándolas. Pablo las siguió practicando. Pablo circuncidó a Timoteo, hermano. ¿Por qué cree que Pablo circuncidó a Timoteo? A ver quién me puede contestar esta, ya lo he enseñado. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo y no circuncidó a Tito? Timoteo era judío, Tito era gentil. Allí miramos el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué Timoteo tenía que circuncidarse? A pesar de que estaba en el nuevo pacto, ¿por qué tenía que circuncidarse? Porque era judío, hermano. Amén. Allí su papá falló y no lo circuncidó, porque según el estudio su papá era gentil, era griego. Pero como su mamá era judía, él es considerado judío. Y él tenía que ser circuncidado. Pablo lo circuncida a él. Pero luego llega Timoteo, que también se convierte en un tremendo predicador, hermano líder, según la historia, lo que sabemos, ¿verdad? Llegó hasta el apostolado. Pero ahí nunca lo circuncidó. Y llegó a ser igual de poderoso que Timoteo. Pero ahí no lo circuncida. ¿Por qué? Porque él no era judío, hermano. Él era gentil. Ahí miramos esto en acción, hermano. Miramos el evangelio de la circuncisión en acción y miramos el evangelio de la incircuncisión en acción. Amén. Lo miramos en Timoteo y lo miramos en Tito. El evangelio de la circuncisión es que el judío se salva por la fe en Jesucristo sin abandonar el judaísmo.
Y el gentil, el evangelio de la incircuncisión es que el gentil se salva por la fe en Jesucristo sin judaizarse. Amén. Ok. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora aquí, hermano, cuando dice os he escrito por carta, amén, aquí hay dos interpretaciones concernientes a este tema. Hay personas que enseñan que Pablo escribió otra carta antes que esta. Amén. Y dicen que por eso dice os he escrito por carta, que se está refiriendo a una carta que escribió y que se perdió. Amén. La otra postura es que simplemente está diciendo les estoy escribiendo por carta. Eso es todo lo que está diciendo. Amén. O sea, está describiendo lo que está haciendo ahorita. Amén. Y lo que les va a mandar. Amén. No que está diciendo que escribió otra carta. Ambas posturas, hermano, realmente no afectan la salvación, no afectan la revelación de Dios en nuestras vidas. Pero si me permite darle mi granito de arena, yo creo que simplemente está diciendo les estoy escribiendo por carta. Y eso es todo. Amén. Les estoy escribiendo por carta que no se junten por fornicación. En otras palabras, te estoy aconsejando por esta carta que no te juntes con fornicarios. Amén. En palabras más modernas. Pero, digo, realmente es un debate sin propósito. Pero yo cuando lo leo así seguido, hermano, yo en espíritu siento que simplemente estoy diciendo esto. Les estoy escribiendo por carta. Y no que les escribí en otra carta. Amén. Simplemente estoy diciendo, por esta carta te estoy dando este consejo. Amén. Así es como yo decido verlo, que es una manera sana de verlo. Amén. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora está hablando de un grupo específico, hermano. Aquí es donde uno tiene que poner mucha atención, porque va a explicar este grupo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, porque todos los que están en el mundo son fornicarios. Todos los que están en el mundo son idólatras. Todos los que están en este mundo, que no tienen temor de Dios, que no han sido transformados y que no viven para el Señor Jesucristo, son fornicarios, son idólatras, son avaros, son todo esto y mucho más. Amén, de lo que Pablo está haciendo mención de. Pablo te está diciendo, no te estoy hablando de ellos. Si yo te estuviera hablando de los inconversos, hijo, te tienes que ir a Marte. Porque están rodeados de toda esa gente. Vas al trabajo y casualmente eres el único convertido. Casi todos tenemos esa situación. De hecho, yo en mi trabajo soy el único convertido. Y muchos de nosotros estamos, hermano, ahí me equivoco. Él trabaja en su trabajo, ¿verdad? Y él llega allí y está rodeado de gente y es el único convertido entre toda esa gente. Entonces, ¿qué va a hacer ya no trabajar allí? Nada más porque aquel muchacho es marihuana, y porque aquel que está en tractor es borracho, y porque aquella que está en la cajera es lesbiana. Entonces ya se tiene que salir de allí. No, pues entonces nos vamos a ver en apuros, porque no hay rincón, hermano, donde te puedas ir. Este mundo está lleno de gente fornicaria, de gente idólatra, de gente inconversa. Así que Pablo dice, no te estoy diciendo, amén, que te desaparezcas de este mundo, que ya no tengas ningún tipo de contacto con esas personas, no puedes estar ni 6 pies cerquitas de ellos. No, porque eso sería imposible, hermano. Claro, no confundan esto con el consejo que dio, ¿verdad? Que no nos unamos con un yugo desigual. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de yugo desigual, ¿verdad? Una, estamos hablando de matrimonio, y dos, estamos hablando de relaciones íntimas. Amén.
Pero encima lo tienes que tener muy en mente, que si tú no tienes un tipo de interacción con fornicarios, si no tienes un tipo de interacción con ladrones, ¿cómo los vas a evangelizar? ¿Cómo les vas a dar testimonio? ¿Cómo te van a conocer a ti y que vean que tú eres luz? Si no tienes ningún tipo, amén. No te estoy diciendo que seas mejores amigos con ellos, no, hermano. Pero ellos tienen que ver que los sabes saludar. Todos mis trabajos, hermano, me considero una persona amable, porque les hablo bien, interactúo bien con ellos. ¿Saben que soy pastor? ¿Saben que soy cristiano? Amén. Pero yo no estoy como, ay, tú eres, hombre, tú eres un fornicario, no te acerques. No me saludes hoy. No soy así, hermano, pues qué clase de testimonio les estaría dando. ¿Cómo pudiera influenciarlos? Amén. No se refiere, ¿verdad? No se refiere cuando habla de esta porción, ¿verdad? No se refiere a que no tengamos ningún tipo de interacción con ellos, sino que debe de haber interacción con este tipo de gente para que podamos ejercer influencia y poder evangelizarlos, ya sea con nuestro testimonio o con palabras. Amén. Pero no confundamos eso con lo de yugo desigual. Lo de yugo desigual primeramente está hablando de matrimonio, y el consejo es que siempre que alguien de la fe se case con otra persona de la fe, porque si no va a haber muchos conflictos, hermano. Va a haber muchos conflictos, ¿verdad? Si por sí el matrimonio es duro, es hermoso, sí es hermoso, pero es duro. Pero es aún más duro cuando uno está convertido y el otro no. Va a haber muchos topes, va a haber mucha contienda concerniente tópicos espirituales, amén, y lo que se ha de hacer en la casa y lo que no se ha de hacer en la casa, amén. No va a ser nada fácil. Así que por eso se da ese consejo, amén, que si tú te vas a casar, cásate con alguien de la fe. Amén. Tu esposa tiene que ser alguien llena del Espíritu Santo. Tu esposo tiene que ser alguien lleno del Espíritu Santo. Tu esposa tiene que ser alguien que tema a Dios. Tu esposo tiene que ser alguien que tema a Dios. Tu esposa tiene que ser alguien que le guste la iglesia. Tu esposo tiene que ser alguien que le guste la iglesia, para que así estén en la misma línea y ambos quieran ir a la iglesia, ambos quieran vivir bien delante de Dios, ambos quieran instruir sus hijos en las cosas del Señor. Amén. Ahora, siempre cuando toco este tema tengo que tocar el otro tema, porque siempre comienza a surgir en la mente: ¿y qué pasa si yo ya estoy casado y me convertí y mi esposa o mi esposo no está convertido? Amén. Bueno, no es el primero con esa situación, y la Biblia lo sabe. Amén. De hecho, la Biblia toca ese tema también. Amén, porque esto comenzó a suceder desde aquellos tiempos, hermano, y había esposas que se estaban convirtiendo que maridos no se estaban convirtiendo, o al revés. Amén. Y Pablo toca este tema y les enseña y les dice: mira, si él o ella está de acuerdo que tú continúes con esta fe y no se va a oponer, quédate. Tú no sabes si por tu testimonio, la influencia que tú vas a traer sobre la esposa, sobre el esposo, tal y que temprano lo toque y él o ella se convierta. Tú eres la luz en ese hogar. Amén. Tú eres el que está lleno o la que está llena del Espíritu Santo. Tú eres el vehículo que Dios puede usar para tocar, amén, a ese esposo o a esa esposa. Pero si comienza a oponerse, si comienza, amén, a ponerte entre la espada y la pared y a decirte: o soy yo o es Dios. Si comienza, ¿verdad?, a poner cosas, ¿verdad?, que van a dañar tu salvación, piedra de tropiezo. Entonces Pablo dice claramente: sepárate, pues has sido llamado a paz. Fíjese nomás lo que dijo. Amén. Una vez escuché que alguien se me acercó y me dijo: es que el pastor dijo que me quede con él, que me tengo que sujetar a que me esté golpeando. Y santo Dios, pues, es que sí, es que él es la cabeza y yo me tengo que sujetar. Y dijo que no me podía divorciar, que me golpeé. Y yo: pues, ¿de dónde sacan estas ideas de estas gentes? Sí, es cierto, el varón es la cabeza y es el líder.
Pero, hermano, el primordial propósito de ser cabeza en el hogar es de ser un sacerdote que guíe el hogar con Dios y hacia Dios. No una cabeza para hacer lo que te pegue la gana con los hijos y la esposa, sino para guiar el hogar correctamente, liderar el hogar correctamente. En una porción de la Biblia nos enseña lo que es apropiado que el varón maltrate físicamente a la esposa. En ninguna porción de la Biblia. Pero ahí es donde vemos, hermano, que cuando hay falta de entendimiento, de falta de revelación, cómo llegamos a tomar los consejos y malas ideas. ¿No? Esta mujer está golpeando los golpes del marido porque piensa que se va al infierno si se divorcia. Y está dejando golpear. No, sepárate. Dios te ha llamado, Padre, no te ha llamado a que estés llena de morenos por causa de ese hombre. Sepárate. Está en paz. Él mismo es el que está provocando esto. Y aquí estoy hablando, ¿verdad?, consciente cuando es el varón, pero también pasa a veces cuando es la mujer, hermano. Y a mí me ha tocado ver varones, hermano, que no se acercan a Dios porque la mujer no los deja. Y como estos varones no tienen pantalones, no, hermano, no estoy mintiendo, lo he visto. Y lo digo porque como pastora tengo pláticas one on one. Y me ha tocado, hermano, y me han dicho, es que a mi esposa no le gusta que venga a la iglesia porque que voy a platicar con mujeres o eso. Y él no se acerca a la iglesia, no se venga a Dios porque la esposa. Y allá anda el varón batallando, hermano, ya con alcohol y otras cosas. Cuando estaba siendo llamado a ser transformado. Pero en todo ese tipo de situación, hermano, la Biblia sí, amén. Tanto en esa situación como cuando sucede en moralidad sexual, la Biblia permite divorcio en esas dos situaciones. Amén. Claro, siempre tengan en mente, Dios siempre busca la restauración primero. Amén. Y eso es lo que uno siempre debe de buscar primero. Tal vez el varón le esté pegando a su esposa, pero a ella decirle, ¿sabes qué, amigo? Si no te arrepientes y cambias, te voy a abandonar. Y a este varón le duele en su corazón y se arrepiente y cambia totalmente y comienza a buscar de Dios. Ella tiene que tener la capacidad, porque es cristiana, de perdonar y buscar la restauración en su matrimonio. Amén. Porque Dios siempre busca la restauración. Si hay un acto de inmoralidad sexual, amén, ya sea que él falló o ella falló, pero si él o ella se arrepienten de corazón y cambian, me refiero a que cambian, no que siguen con la misma de la vida, pero ellos cambian, amén. No nomás que te pide perdón, estoy hablando de cambio, hermano. Porque lo que se hizo una vez fácilmente se puede hacer otra vez, a menos que Dios entre en la vida de esa persona. Si no, ella se convierte en un patrón, amén. Y él o ella te puede decir, ya no te voy a golpear. O te puede decir, ya no te voy a volver a ser infiel. Pero si no entregas tu vida a Cristo y no es transformado, hermano, te lo va a volver a hacer. Te lo va a volver a hacer. Amén. Yo estoy hablando de verdadera transformación. Ahí es cuando debes de buscar la reconciliación. Porque es lo que Dios busca, que a Él le agrada la restauración. Dios mismo lo hizo con nosotros. Él se divorció de su pueblo, Él se divorció de su iglesia. ¿Sabía usted eso? Y la Biblia dice que Él se divorció. Y para eso se manifestó en carne, para volver a restaurar su iglesia y volver a tomar su esposa. O sea, vemos y se divorció porque dice la Biblia que adulteramos. Israel adulteró y se fue por dioses, se fue por prácticas paganas, siguió a Moloch, siguieron actos perversos sexuales, sacrificios humanos de niños y vírgenes, no, hermano, se permitieron. Y esto Dios lo consideró adulterio. Y Dios se divorcia de ellos.
pero también dando promesa que iba un día a volver, que iba un día a manifestarse esta tierra, que iba a venir a esta tierra. Ahorita va a volver porque es lo que estamos esperando. Amén. Pero les dio la promesa de un nuevo pacto. El nuevo pacto está en el Antiguo Testamento, hermano. Ahí proviene. Les dio la promesa del nuevo pacto que se iba a volver a casar con ellos. Allí podemos ver que a Dios le agrada la restauración de un matrimonio, hermano. Amén. Y que es lo apropiado y es lo correcto. Gloria a Dios. Pero ahora también vemos la otra mano del lado. Los judíos que no quisieron aceptar a Mesías, ¿se casó con ellos? No. ¿Por qué? Porque no hubo transformación. ¿Ven? Así es como se enseña eso bíblicamente. ¿Una pregunta concerniente a eso? No, gloria a Dios. Amén. Bueno, ya vamos a terminar. Amén. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis, y aquí va a explicar el grupo de personas a que se está refiriendo cuando dice fornicarios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni tal ni aún comáis. No te está hablando de gente inconversa, te está hablando de convertidos que aún están viviendo paganamente. Con ellos ni hacéis pies, con ellos ni comas. Fíjese nomás, hermano. Amén. Con ellos ni comas. Son la levadura que pueden enlunar la masa. Ellos son los que pueden malinfluenciar y envenenar la iglesia. A estos, ¿qué se tienen que hacer? Cortarlos. Se les tiene que expulsar. Porque si tú lo sigues aguantando y no lo expulsas para que sea corregido, se arrepiente y entonces vuelva, vas a tener un problema mayor y al rato vas a tener más con el mismo pecado. Porque qué razón, verso 12, ya vamos a terminar. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, los inconversos. No juzguéis vosotros a los que están dentro. Y en el verso 13 dice, ¿por qué? Porque a los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Porque al final, ¿qué les va a pasar? Lo que ahorita la sangre de Cristo está deteniendo, que es la ira, que es lo que va a venir sobre de ellos. La ira. Amén. Dios se va a encargar de ellos. Amén. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Otra manera, hermanos, pues se puede explicar el verso 12 para que podamos profundizar un poquito más y entenderlo cuando dice, ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? Recuerde que Pablo enseñó y dijo, hermano, que cuando tú le hablas las cosas espirituales a alguien natural, no las va a entender, hermano. Y recuerde que cuando hablamos de juzgar en el contexto eclesiástico y bíblico, juzgamos ¿para qué? Para corregir conforme a la palabra, para hacer un bien. Para eso juzgamos. ¿De qué le serviría a Pablo juzgar a un inconverso, hermano? ¿De qué le serviría? Porque él es carnal, a un natural, ¿entendería la corrección? No entendería nada, hermano. Amén. Al contrario, si tú le vas y le dices a una pareja que ya viven juntos y están teniendo sexo y no están casados, y le vas y le dices, no está bien que hagas eso, por esto, te va a ir así, no, tú tienes que hacer las cosas. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Se van a enojar, se van a ofender y te van a atacar. Ya sea verbalmente o físicamente. ¿De qué sirvió que los juzgaras? De nada. O sea, ¿de qué sirvió que los corrigieras para un fin determinado? Nada. Porque como aún son carnales y naturales, no van a comprender nada de lo que tú estás hablando. Pero en la congregación, en la iglesia, juzgamos. Porque ustedes son gente que ha nacido de nuevo.
que tienen que tener un corazón abierto, amén, y un espíritu ya receptible a la revelación del cielo, para cuando se les hable y se les diga que lo que están haciendo no es lo mejor y que pueden corregirse, amén, y tomar una mejor decisión. A ustedes se les puede juzgar de esta manera porque son iglesia y han sido capacitados, hermano, para recibir la corrección y la revelación. Mas sin embargo, si endureces tu corazón y no escuchas la palabra, hermano, terminas cortado y expulsado. Este joven, hermano, este varón, que después lo vamos a ver en 2 de Corintios, Pablo dice que lo vuelvan a aceptar. ¿Sabe por qué? Porque funcionó. Satanás le dio duro, lo zarandeó muy bien. Y ya Pablo dice que lo reciban con amor, que ya no sean duros con él, que ya le abran las puertas de la iglesia. Pero si no se arrepiente, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que Pablo le había dicho que lo aceptaran otra vez? No. Si no recibe la palabra, si no recibe la corrección, se hubiera quedado allá afuera con Satanás. Ok, hermano, y terminamos. Próximo miércoles continuamos. Vamos a orar para ser despedidos. Amén. Para recoger las dádivas en esta tarde. El grupo de alabanza puede pasar. Amén. Para ministrarnos en un cántico, por mientras que damos nuestras dádivas y nos saludamos unos a los otros para despedirnos. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que tú nos has revelado en esta tarde. Te pido que nos des un corazón sensible y receptible, Padre, dispuesto a escuchar y a no ofenderse y a recibir tu revelación para seguir creciendo en ti. Gracias por cada hermano y cada hermana en este pueblo. Bendícelos a todos, Padre mío. Son tu iglesia, son tus hijos, Padre. Bendice cada dádiva que va a ser entregada, que todo sea agradable ante tus ojos y que tú multipliques todo, Padre, para el beneficio de tu obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. No pueden pasar a depositar sus dádivas al Señor. Estamos despedidos. No se lo olvide que mañana oración a las 7 y el domingo nuestro culto a las 5. Pasen buenas noches. Somos el pueblo de Dios.